Hola, ¿cómo están todos ustedes? El instructor Fide nuevamente para analizar y mostrar una partida del general Pablo Morfe. Corresponde a la segunda vuelta, fecha 17 de octubre de 1857, contra Mick, el jugador norteamericano, con las piezas blancas, enfrentando a Pablo Morphy en una apertura escocesa. Morphy con las piezas negras, las blancas inician su desarrollo clásico, y esto corresponde a lo que se llama apertura escocesa. La respuesta es muy normal, peón por peón. Y ahora las blancas invitan a las negras a aceptar el famoso gambito de Getting, el cual Morphy lo acepta de muy buen agrado. Lo normal acá es que las negras hagan D6, donde el peón que quedó en C3, digamos D3, donde el peón que quedó en C3 obstaculiza el desarrollo normal del caballo de las blancas. Es una forma. La otra jugada es caballo F6, que es una línea inferior de la variante Ponciani de la italiana. Y tenemos también D5, que es una jugada activa. El normal de las veces se responde con D3, que es muy interesante y produce partidas prácticamente casi iguales. Pero cuando uno está comenzando a estudiar y a jugar ajedrez, estos esquemas abiertos son muy interesantes de jugar tanto con blancas como con negras para ir viendo los planes estratégicos. Acá veremos cómo las negras aceptan el gambito. Ahora, la línea normal hubiese sido por parte de las blancas alfil C4, entregando otro peón más. Pero se arrepienten y juegan caballo por C3. Alfil C5, alfil C4, D6, y ya el negro tiene un desarrollo relativamente tranquilo. Ahora, un nuevo error de las blancas. Es decir, cuando se hace un gambito hay que ir hasta las últimas consecuencias. Esta jugada es una pérdida de tiempo. Lo correcto era dama B3, iniciando inmediatamente ataques. La pérdida de tiempo va a ser muy bien aprovechada por las blancas, las negras. Alfil E6, y ahora esa jugada hubiese sido imposible teniendo a la dama blanca en B3. Clavando la posición del caballo. Ahora un detalle. Siempre hay que atacar cuando uno tiene terminado el desarrollo. Cuando inicia unas operaciones de ataque, tiene que estar muy bien fundamentada. En este caso no lo está, y las blancas van a sufrir las consecuencias de iniciar operaciones sin haber terminado el desarrollo, algo que se castiga en forma clásica. Nótese que las negras terminaron prácticamente todo su desarrollo de la apertura, le falta sacar la dama y movilizar las torres, pero las blancas ya tienen iniciado un ataque en el flanco de rey, el cual se refuta rápidamente. Tomando acciones defensivas antes de pasar a la contraofensiva. Pareciera que la posición negra se torna un tanto complicada, pero veremos cómo Pablo Morphy enfrenta esta situación. Buena jugada, obligando al siguiente cambio, y con el peón controlando cualquier otro posterior avance del peón F de las blancas. G5, donde el ataque parece abismal, pero veremos cómo Pablo Morphy había considerado la refutación de este prematuro ataque. Dama D4, donde amenaza un ataque en la casilla F2. Las blancas tienen que sacar su alfil, atacar la dama, y nuevamente una jugada interesante. ¿Se habrá equivocado Morphy? Dama por B2, muy buena jugada intermedia, ataca la torre y el caballo, lo que obliga a su rival a refugiarse en el roque corto, con lo cual pierde eficacia el ataque que habían iniciado en el flanco de rey.
ya que ese ataque en el flanco de rey, si hubiese continuado con el enroque largo, hubiese sido bastante promisorio. Pero en este caso ya quedó el blanco detenido en su ataque debido a esta defensa activa que utilizaron las negras. Dama por C3, muy buena jugada, sacrificando la calidad en aras de una mejor estructura defensiva, y posteriormente paso al ataque, ya que el caballo que está en G6 va a ocupar una importante casilla en F4. Alfil por F8, torre por F8, sacando a la dama de esa molesta posición, invitándola a cambiar damas con dama por peón, ¿no es cierto? Dama por H3, vendría cambio de dama, y la torre negra blanca capturaría en C7 y la posición sería difícil para las negras. Pero con muy buen criterio Pablo Morphy mueve la dama a B2 con ventaja al atacar el alfil que está ubicado en B5. Por lo tanto, la torre no tiene tiempo de capturar en C7. Alfil C4 y se opone a la ubicación del alfil en E6, donde el negro aprovecha esta circunstancia para hacer esta importante jugada, caballo F4, y acá tenemos que la dama, si se devolviese a H4, se encontraría con esta jugada. Ganando las negras en el cambio. Muy interesante línea defensiva de Pablo Morphy, donde no se apuró en contraatacar, sino que primero tomó las debidas providencias defensivas y posteriormente pasó al ataque como corresponde. Por lo tanto, después de caballo F4, las blancas descienden con la dama para evitar cualquier posibilidad de que su rival le gane la dama, pero se encuentra con caballo por H3 jaque, rey G2, caballo F4, y esta pieza, este caballo vale por las dos torres para mi gusto. Acá tenemos nuevamente el valor relativo de las piezas, un tema muy interesante a discutir. Es decir, el valor de las piezas depende exclusivamente de la ubicación que tengan en un momento dado dentro del tablero, y eso está directamente ligado al concepto estratégico de la partida. Y el total dominio que puedan tener estas piezas va a depender de la propiedad del poder que uno le pueda sacar. Y en ese poder, rendimiento que uno le pueda sacar a las piezas, viene el tema de la táctica en ajedrez, que uno de los elementos más importantes dentro de la táctica es la combinación, es decir, la sucesión, una serie de movidas que generalmente son de carácter forzado para lograr una mejor posición, ventaja material, amenaza de mate, etc. Y eso lo vamos a ir viendo con las posteriores partidas que vamos a ir comentando, pero Pablo Morphy nos da clase magistral de táctica, es decir, de el arte de la combinación en ajedrez. Caballo F4 jaque, rey H1 para evitar mayores jaques con el caballo, dama B6, muy buena retirada, donde invita a que si el blanco hace esto, quizás era lo mejor que tenía, pero aún así el negro podía señorear tranquilamente con la ventaja en esta posición. Mayor cantidad de peones, nótese que el blanco tendría 4 peones en este momento y el negro, a cambio de la calidad, tendría 3 peones, es decir, el valor de una pieza, ¿no es cierto? Pero quizás era lo mejor que podrían haber hecho. ¿Pero qué hace? Captura. Acá ya las negras tienen ventaja decisiva, que es importante ver. Jaque. Dama G4 obligado para evitar un mate. Dama H6 jaque, muy buena jugada. Rey G1, alfil por F1, torre por F1, torre D8, A4, torre D6, y en este momento abandonaron las blancas. ¿Por qué? Porque
por posibles continuaciones, rey F2 y abrir un mate en 3 jugadas. En realidad el abandono se produjo después de rey F2, pero las blancas ya perecen por el ingreso de la dama, ¿no es cierto? H2, seguido un mate ahí en la casilla E2. Una bonita partida donde Pablo Morphy nos mostró la importancia de tomar medidas defensivas atinadas y posteriormente pasar y tomar la iniciativa. En ajedrez, cuando uno procede al inicio del juego, las blancas tienen lo que se llama la iniciativa, es decir, la ventaja del primer movimiento, iniciativa en escoger el tipo de apertura, iniciativa en ir marcando el compás de la lucha, donde normalmente después de la apertura las negras tienden a nivelar el juego, que sería lo primero, nivelarlo, y posteriormente, después de lograr el equilibrio, buscar la ventaja de la posición. Ese es más o menos el concepto estratégico cuando uno juega ajedrez, y no pasar en forma inmediata a un ataque ultra, donde si no está bien sustentado dicho ataque, se cae todo el edificio, como le aconteció a su rival, en este caso contra Pablo Morphy, lo que demostraba la ventaja de concepto ajedrecístico que tenía Pablo Morphy con relación a sus contemporáneos de la época. Una interesante partida que, insisto, vuelvan a verla, analícenla y vayan viendo cómo el negro va sacando ventaja de estas pequeñas ventajas posicionales, por así decirlo, y logra definitivamente obtener la ventaja definitiva con el triunfo de la partida. Muy bonita joya de Pablo Morphy, legada en el año 1857 en el famoso torneo de Nueva York. Ha sido un agrado y espero que se sigan cuidando mucho de esta famosa pandemia, que es muy peligrosa y que nos permite estar siempre en un estado de alerta. Y aprovechemos de ir viendo ajedrez poco a poco. Muy amable, será todo por estos momentos.